Cuarto y último bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Bueno, veíamos en el bloque anterior el informe que ha hecho Anabela en la calle y el desconocimiento. No sé, usted puede hablar, ya puede hablar más con Anabela. Sí, lo que me fue el trasfondo, tras bambalinas de la las nota. sensaciones de Anabela, lo que nos comentaba hoy en el camarín, es que la gente estaba muy desinformada. A ver, había gente que opinaba, por ejemplo, que le parecía que estaba mal y ella les preguntaba por qué. Pero no sabían decírselo, no estaban realmente informados de por qué no estaban de acuerdo, con qué puntos estaban de acuerdo, con qué puntos no, que fue lo que nosotros hablamos hace 15 días acá con vos. Y había mucha gente que le decía, por favor, no me preguntes eso porque no te lo puedo contestar. O sea que claramente había muchísima desinformación con respecto a la reforma judicial que, bueno, la ley se votó el viernes, ¿verdad? ¿El jueves o el viernes? Sí, la semana pasada, el jueves. El jueves. El asunto es que fue aprobada en diputados, pero como se hicieron modificaciones, y esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, todavía no está sancionada la ley. Hasta el 8 de mayo, que es cuando volvería, donde cerraría la aprobación de las reformas que se hicieron en esta Cámara, vuelve a la Cámara de Origen, que fue el Senado, no está firme todavía la ley. Bueno, igual mayo ya está. Ya estamos. Pero lo polémico es que estas modificaciones, según una denuncia que hizo Elisa Carrió, bueno, no sé si recuerdan cómo fue la semana pasada la votación, fue una votación bastante escandalosa, terminó A las con piñas a las 5 de la mañana. intento de piña. Botella, ¿no? de agua. Sí, un diputado de San Luis le arrojó una botella a Agustín Rossi. La diputada fue a increpar también, ¿no? Sí. Hubo También gente que también dijo que le habían tiraba comprado el micrófono voto, de al todo. Sí. juez, ¿no? Camaño, Patricia Bullrich. Sí. Sí, fue votos que no se contabilizaron porque hubo una falla técnica y entonces ¿Y en qué los quedó opositores todo empezaron a este festejar. balurdo? Bueno, finalmente se retiró la oposición del recinto, dejó al oficialismo votando solo artículo por artículo y la única que se quedó fue Elisa Carrió, que dijo, entre otras cosas, denunció un pacto entre el gobierno, o entre Cristina Kirchner concretamente, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti, a partir del cual había una carta que había mandado la Corte Suprema y que apareció con una modificación, es decir, con un párrafo que desapareció, en el que se criticaba la posibilidad de inconstitucionalidad de alguna de las leyes incluidas en el paquete, de este paquete de 6 leyes. Sí. Y mágicamente también aparecieron reformas justamente en las que tenían que ver con la selección del personal. ¿Se acuerdan que hablamos de que el ingreso iba a ser por concurso? Por concurso, sí. Bueno, ya no. Ahora el ingreso para los secretarios de los jueces vuelve a ser como era antes, por selección directa del juez, o sea, a dedo. Esto es parte de las negociaciones que hubo entre el oficialismo y la Corte. Bueno, hubo una amenaza aparentemente de renuncia en bloque de la Corte y llegaron a este consenso. También el manejo del presupuesto va a volver a estar en manos de la Corte. Independiente va a ser. Vuelve a ser en manos de la Corte. Sí, claro. ¿No? Que, digamos, los dos Es temas más independiente, entre sensibles... comillas. Independiente, entre claro. comillas, Sí, bueno, pero digo que no depende. Claro. vuelve a estar, digamos, entonces el producto de estas negociaciones es que Elisa Carrió hizo esta denuncia de aparentemente un pacto entre la Corte y O sea que en realidad es como un paso atrás muy grande el que se dio. Me da Y la en sensación. cuestiones sustanciales, digamos que casi nadie veía como con malos ojos, hubo negociaciones. Ahora en las otras, que eran las más polémicas, lo de la creación de las cámaras de casación, la reforma del Colegio de la Magistratura, etc., ahí, digamos, no fue un problema realmente para la Corte, que demostró que sus propios intereses sectoriales eran más relevantes que la posibilidad de trabar los juicios del ANSES, argumentos que esgrimió en general la oposición y los sectores más vinculados al Poder Judicial. Bueno, hasta el 8 de mayo entonces hay que esperar para que se termine. Se va a seguir debatiendo este asunto. Se va a seguir digamos. debatiendo. El 8 de mayo más ya allá muy seguramente será ley. será ley. Digamos, el tema reforma judicial era el tema que estaba en todas las primeras planas, pero algo lo desplazó el viernes Sí, por la mañana. El día viernes fue vergonzoso lo que ha pasado en el Borda. Esto es a opinión personal. Me parece que fue una vergüenza lo que pasó, la represión que Comparto hubo completamente. en el hospital.
tanto a empleados como también a pacientes. Pacientes, y sobre todo gente de prensa. al periodismo, había, ¿no? sí. Realmente También había gente de la legislatura porteña, digamos, opositores, también estaban presentes ahí. fue una situación desastrosa, Sí, ahí de estamos una viéndolo. enorme irresponsabilidad política, particularmente por parte del gobierno de la ciudad, que además no asumió ningún tipo, ni pretende asumir ningún tipo de costo político por esto, ni ninguna responsabilidad. Fue muy acalorada la discusión en la legislatura el sábado por la mañana. Después tuvo repercusiones Tremendo. al día siguiente. Lo cierto es que llegó la policía metropolitana a garantizar que se llevaran adelante las obras que están destinadas a la creación del centro cívico, algo que se votó en la legislatura el año ¿Está pasado. aprobado eso? Sí, Está aprobado. Está aprobado. El centro cívico, ¿qué es el centro cívico? Se van a trasladar la sede de la jefatura de gobierno y de gabinete y 5 ministerios a terrenos aledaños al Borda y al Hospital Rawson, que los dos pertenecen al gobierno de la ciudad. ¿Qué son estos sectores, digamos, parquizados o tienen que demoler algo que era parte del En el Hospital caso Borda? del Borda había un laboratorio, un taller. Sí, era el taller 19. El taller 19, que ya no estaba funcionando hace un tiempo. Se Claro. había hecho un taller donde se trasladó el trabajo a 100 metros, a casi 100 metros del lugar. Y este terreno, incluyendo el taller, se iba a poner para la creación del centro cívico. El 28 de diciembre... esto era un sí. proyecto que estaba aprobado por la legislatura Sí. porteña. Ok. Absolutamente. Que de hecho opositores al gobierno de la ciudad, pero también al gobierno nacional, denunciaron como un pacto entre el PRO y el gobierno oficial, el oficialismo a nivel nacional, ¿no? y el kirchnerismo. A cambio de la autorización para la construcción de unas torres en otro... Bueno, Sí, también me había llegado más la historia de lo esa del fue tema de las torres. la negociación en ese momento en la legislatura. Ajá. La cuestión es que el 28 de diciembre del año pasado habían interpuesto legisladores de la oposición un amparo, una medida cautelar para que no se avancen esas obras. Como consecuencia, se detuvieron las obras y el 19 de febrero de este año, el juzgado en el que estaban decidió que esa cautelar se levantaba y se daba de nuevo comienzo a las obras. Ante esta resolución del juzgado, la oposición hizo una apelación sobre el fallo y como consecuencia de la apelación, la sentencia se considera que no queda firme hasta que no esté resuelta la apelación. Bien. Sin embargo, el gobierno de la ciudad hizo caso omiso, hizo de cuenta que el fallo ya estaba firme y que No lo le importó favorecía. nada, No le digamos. importó No le importó la legalidad, absolutamente nada. el marco legal de la situación. Se amparó en un informe que había realizado recientemente el Procurador General de la ciudad. Así fue que la Policía Metropolitana apareció a las 7 de la mañana para custodiar y garantizar esa obra. No se pusieron vallas, sabiendo la conflictividad social que iba a tener la cuestión y permitiendo el cara a cara en lo que iba a ser un enfrentamiento abierto entre manifestantes, entre los cuales iban a estar, por supuesto, sectores sindicales de ATE. Eso era algo sabido, porque venían acompañando ciertas reivindicaciones dentro del Hospital Borda hace años y en contra del gobierno de la ciudad, digamos que no, era sabido que iba a haber conflicto a partir de eso. También, ¿y el resultado cuál fue? Abrieron fuego de balas de goma sobre los manifestantes, hubo 36 heridos, de los cuales 19 fueron manifestantes, también hubo 17 heridos de los miembros de los uniformados de la Policía Metropolitana y lo que no contabilizan demasiado de los medios, y se tomó un poco A la el ligera, caso ¿no? Como de... que no- Sí, como digo, no eran heridos, eran 36 heridos, pero los 15, 14 periodistas, camarógrafos y fotoperiodistas que estaban ahí, que resultaron agredidos con balas de goma incluidos, también fueron parte, digamos, de esta agresión policial y que hoy por hoy están todavía sufriendo las consecuencias de la represión. El ministro Montenegro terminó el sábado defendiendo la postura de la Policía Metropolitana, la legalidad del accionar. La postura del ministro Montenegro fue de sostener que la policía actuó como hubiera actuado frente a cualquier delito, que no tenía órdenes concretas de responder de ninguna manera en particular, más que a la espontaneidad que debería responder cuando hubiera una situación de algún tipo de presunción de un crimen. Las declaraciones fueron vergonzosas, tremendo. también Realmente- la de Montenegro. Eso La habla, del- como mínimo, de negligencia, porque
todo el mundo sabe que la policía cuando interviene en un conflicto social tiene que tener dirección política, una dirección civil respecto a su accionar. Y en el caso, digamos, ese es el mejor de los casos que haya sido negligencia, porque no dar la orden es dar la orden de hacer lo que quieras. Exactamente. Exactamente. Bueno, Facundo, gracias por haber venido, no nos queda más tiempo. Ojalá que no se vuelva a repetir esto de la represión, porque ya se está haciendo moneda corriente en nuestro país, sobre todo con la Policía Metropolitana, y la verdad es que es lamentable las imágenes que se vieron. Nos quedaba pendiente, bueno, te contamos que nos queda pendiente la tercera parte del ballet, donde estuvo Anabela, pero lo vamos a ver el miércoles recién. ¿Sabés por qué? Porque mañana tenemos un programón. Muy cargado. Programón. Si usted lo dice. Amigos, gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla durante esta hora. Sí. Mañana cita obligada a 19 horas aquí por la pantalla de Poker Sports. Y el día miércoles vamos a estar viendo la nota con el director de ballet. Ah, y el miércoles 1 de mayo. Es feriado, qué lindo, Yo no vengo, chicos, el 1 de mayo. Yo tampoco, no sé. Fíjense, fíjate. Bueno, después vemos. Chao, gracias. Hasta mañana.